¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es, como siempre, su espacio El Salvador Today, un verdadero placer que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra gracias a la magia de la tecnología, para llevarle un poco del análisis y de las opiniones, además de la información de todos los temas que están definiendo el rumbo de nuestro querido El Salvador. Este día hemos querido continuar con el análisis de lo que pronto será una realidad en nuestro país, cuestión de 8 días nada más, para la entrada en vigencia de la ley que le da curso legal al Bitcoin en nuestro querido El Salvador. Esto es, digamos, entendible que genere muchas dudas. Hay todavía mucha tela que cortar, digamos, muchas dudas que aclarar. Y por supuesto está el tema, como ya lo hemos tratado en otras ocasiones, de la desinformación que se da también alrededor de este tema del Bitcoin. Este día queremos continuar en esta tarea de despejar esta niebla que es la desinformación. Hemos invitado al licenciado Julio Cegueda, quien es un especialista en Derecho, Tecnología y además también fue funcionario de la Defensoría del Consumidor, ¿no? ¿Correcto? Correcto, muchas gracias. Gracias por estar aquí, muy amable por su tiempo. Sabemos que pasa ocupado, pero qué bueno que nos ha podido conceder unos minutos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la gente que está compartiendo con nosotros y precisamente también a Chromium por este espacio tan importante. Muchísimas gracias. Quiero, licenciado, comenzar un poco porque digamos, la terminología que se utilizó en la ley del Bitcoin no deja de crear ciertas dudas. Digamos, el presidente tuvo que salir en cadena nacional aclarando un poco cómo para el tema del Bitcoin, ¿no? Existe una diferencia entre aceptar y recibir, ¿no? Pero sigue habiendo, como le digo, muchas dudas, especialmente de tipo legal, ¿no? Quisiera que usted comenzara un poco ilustrándonos cuál es, por decirlo así, la línea base, ¿no? Que le puede dar seguridad, firmeza o confianza a los salvadoreños para comenzar a utilizar una criptomoneda, que todavía sigue siendo un concepto que muy etéreo, ¿no? Que todavía se nos escapa de la comprensión, pero que va a ser una realidad, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Exactamente. Bueno, en este ámbito quizás lo primero que nosotros tenemos que saber es que precisamente por ser una criptomoneda no estamos hablando de una representación física, ¿verdad? Aquella persona que de repente crea que van a ver estas moneditas amarillas que están viendo en internet con la letra B, esas simplemente son representaciones artísticas del concepto de la criptomoneda. Estamos hablando de códigos, ¿verdad? Códigos. Correcto. Que además no me pueden a mí enviar por correo electrónico, no me pueden enviar a mí el código a través de un WhatsApp, a través de cualquier tipo de mensaje, sino que este código únicamente funciona a través de los sistemas de intercambio conectados con blockchain, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque justo como sucedió con la dolarización, en este momento en donde entramos con un nuevo sistema monetario, van a haber personas inescrupulosas que van a tratar de engañar a las personas y les van a decir, mira, aquí está este Bitcoin, o yo te lo compro en tu nombre. Suceden cualquier cantidad de estafas y por eso es importante que la gente esté informada de este sistema en el que vamos a tener. Ahora, entrando en la ley, probablemente haya 4 artículos dentro de la ley que son clave en esto. El 1, el 7, el 12 y el 13. ¿Por qué estos artículos particularmente? Bueno, primero, porque el artículo 1 nos dice que el Bitcoin va a tener curso legal. Eso quiere decir que lo coloca en una posición igual que el dólar, igual que el colón que tuvimos en su momento. Eso quiere decir que esta moneda va a poder servir para comprar bienes o servicios, para cancelar deudas, para hacer cualquier tipo de negocios jurídicos en nuestro medio. Y esto lo unimos precisamente con el artículo 7, que nos habla de la obligatoriedad que van a tener los agentes económicos para recibir este tipo de monedas en sus negocios. Se ha hablado también de una excepción, ¿verdad? Porque claro, habrá personas que van a tener dificultades con tener acceso al internet. Por el hecho que requiere, digamos, conocimiento. Una brecha digital. Exacto, la brecha digital, ese es el problema. Muchas personas de repente no van a poder utilizar un mecanismo, un teléfono, por ejemplo, para poder hacer este tipo de transacciones. Pero precisamente para eso especialmente también, un teléfono inteligente, ¿no? Especialmente, ¿verdad? Pero imagínate, por ejemplo, en El Salvador viene un dato bien interesante. El Salvador es un país, según el último informe de desarrollo humano del PNUD, dice que hay cerca de 10 millones de líneas activas en El Salvador. Sí. Es un dato que también lo confirma la CIGET. Eso quiere decir que hay prácticamente 1,5 celulares por habitante. Y los celulares que ahora tenemos, la mayoría tienen una conectividad. De repente va a haber zonas
que por supuesto van a tener una dificultad, y para eso precisamente está el artículo 12, planteándonos la posibilidad de que haya personas que no van a poder acceder a esta moneda por temas geográficos, y para ellos habrá una excepción de que no serán obligados a recibirla. Entonces, si me permite, quiero leer nada más brevemente el artículo 12 para que también hablemos, digamos, sobre la base de lo que la ley dice, ¿no? Sí. El artículo 12 dice: quedan excluidos, y esta es la parte que creo que es más importante, quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7, que es el que establece la obligación de la presente ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. El Estado proveerá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Si me permitía hacerle esa interrupción, licenciado, porque creo que este artículo establece o tiene dos partes, ¿no? Y ambas muy importantes. Y es que es todavía más importante hablar con un abogado, porque dice por hecho notorio y de manera evidente. Ahora, estos conceptos parecen algo subjetivos también. ¿Qué es notorio y qué es evidente? Eso puede depender de lo que usted opina, de lo que yo opino, de lo que opina alguien más. ¿Cómo se define eso, digamos? O intencionalmente queda así para que cualquiera, digamos, en realidad pueda decir yo no agarro Bitcoin. Efectivamente, este concepto del hecho notorio es clave, ¿verdad?, en materia jurídica, ¿verdad? Porque una de las consecuencias de que la ley haya establecido como un parámetro es que el hecho notorio yo no tengo que probarlo, sino que el hecho notorio es algo que todos percibimos y que todos conocemos y que nadie puede ocultarlo. Entonces, por ejemplo, los días, las fechas son hechos notorios, ¿verdad? Las ubicaciones geográficas son hechos notorios. Donde hay o no internet también es un hecho notorio, ¿verdad? Ahora, este concepto probablemente sea objeto de profundización en el reglamento, un instrumento jurídico que probablemente lo tengamos la próxima semana, ¿verdad?, cuando entre ya en vigencia la ley. Y esta puede irnos aclarando algunos elementos, pero al margen, digamos, de esta posibilidad que las personas que van a estar en estas situaciones de falta de acceso van a tener para no utilizar el Bitcoin, lo cierto es que hay una estructura en la ley que también nos da esta pauta, y es que la ley no tiene ámbito sancionador. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que no utilice el Bitcoin no se le va a poder poner una multa, porque la ley no tiene establecida una serie de sanciones, una serie de multas. No hay un artículo que diga, y aquel que no utilice Bitcoin será considerado infracción grave y se le pondrá una multa de tal y tal cuantía. Eso no está en la ley, y eso no puede estar por vía de reglamento, solo puede establecerse por vía de la normativa. Entonces ahí también tenemos una pista de la política pública, de cuál es la intención que el Estado tiene al implementar este tipo de escenarios. Y tú bien lo mencionabas al inicio. El presidente explica cómo la persona puede recibir pero no aceptar, y esto está muy vinculado con la posibilidad de la convertibilidad automática. Eso quiere decir que, imagínate, tú me envías a mí un Bitcoin, unos satoshis, ya quisiéramos, ¿verdad?, unos $50,000, pero una fracción, unos satoshis, por unos servicios, por lo que sea. Entonces, de tu cartera van a salir satoshis, van a salir esas fracciones de Bitcoin y entrarán en mi sistema, pero en el momento en el que yo lo reciba en mi sistema, yo podré decidir si lo quiero en Bitcoin o lo quiero en dólares. Entonces yo recibo, se libera la obligación que podamos tener, pero no necesariamente entrarán Bitcoins en mi cuenta, sino que entrarán dólares. Eso es la convertibilidad numérica, y por eso las personas tendremos una libertad para poder utilizar una u otra moneda. Y ahí es donde viene importante un elemento, una ley que no es jurídica, la ley Grasham. La ley Grasham es un paradigma económico que te dice que cuando hay un multimonetarismo en una región, siempre las personas perciben una moneda buena y una moneda mala, ¿verdad? Y la misma población es la que va determinando si se utiliza o no una u otra moneda. Es decir, al final es un tema de una decisión del consumidor, cuál es la que va a utilizar en un determinado modelo. Y hay varios países que ya han podido demostrarse la ejecución de este paradigma. Cuba, por ejemplo, que por cierto Cuba el fin de semana estaba anunciando que iban a empezar a aceptar Bitcoins en su mercado, tradicionalmente en los últimos años ha tenido 3 monedas circulando libremente en su país. Correcto. El euro, el peso convertible y el peso cubano. ¿Qué sucede? Que el peso convertible por Ministerio de Ley tiene el mismo valor que el euro, entonces las personas lo desean, las personas lo quieren porque identifican que tiene un valor, y es el que se utiliza en zonas turísticas, para comercio internacional, lo que fuera. Y el peso cubano
que es el que se utiliza para comercio interno, y por el mismo modelo económico que tienen en Cuba, las personas no lo quieren. Lo perciben es la moneda como, mala. Es la moneda mala. Entonces, ¿qué sucede? La moneda mala se devalúa, pierde valor, pierde presencia en el mercado, pierde volumen de transacciones, y eso lo ganan las monedas que se perciben como correctas, como buenas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en El Salvador. Al final, más allá de las campañas, más allá de una fuerza del Estado, más allá de cualquier tipo de intención de ciertos grupos, será la gente la que determinará si en El Salvador realmente se finca o no el Bitcoin como una moneda de uso regular. Quiero nada más hacer una pausa para enviarle un saludo a Carlos Rivera, quien nos saluda y nos dice buenas tardes desde Houston, Texas. Licenciado, ¿qué hay de la otra parte que menciona el artículo 13, ¿no? De que el Estado debe proveer, ¿no? Facilitar, educar en todo esto? Pues yo entiendo que ese entendería yo, ¿no? Dentro de las limitantes como de conocimiento como periodista, que este tipo de imposiciones hacia el Estado tal vez deberían estar en la Constitución, no en una ley, que puede ser una ley especial, o no sé si es una ley regular, porque además para, digamos, establecer esas ayudas, ese tipo de acciones de parte del Estado, hay que buscarle un financiamiento también, ¿no? Claro. ¿Cómo debemos entender esto? Y no sé si tal vez el reglamento nos va a dar más luces sobre eso también. Probablemente también. Ahora, una obligación de educación tan particular como esta difícilmente puede estar en la Constitución. ¿Por qué? La normativa también, cuando se hace bien, debe incorporar un principio que se llama de neutralidad tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago una normativa que pueda sobrevivir al paso del tiempo, que pueda ser aplicada a diferentes contextos. Entonces, hoy tenemos el Bitcoin, pero dentro de un año, quién sabe, tendremos otro tipo de instrumento, un Xeon, un Ethereum. Hay 5,000 otras criptomonedas que están en el mercado. No lo sabemos. Entonces, colocar algo tan específico como eso en la Constitución, de repente puede ser inconveniente. Lo que sí encontramos en la Constitución, la obligación de educación y la obligación también de proteger el mercado, en el 101, ¿verdad? Un mercado con una visión de interés social. Entonces, efectivamente en la ley, de una manera interesante colocada, la obligación que el Estado tendrá de informar, de educar, de asegurarse que las personas tengan menores riesgos en el uso de estas monedas, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que es una moneda excluida de todo peligro. Tiene sus peligros, tales como también puede tenerlo una moneda fiat, una moneda financiera como es el dólar, ¿verdad? Entonces, esta parte de la obligación de educación es importante que esté ahí, ¿verdad? Y que será alguna labor dirigida, me imagino, por Bandesal, pero no solo por Bandesal, porque hay otras instituciones sumamente vinculadas con esto, con AMIPES, la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva. Hay un sistema acá que va a ser importante que protagonice estos elementos. Ahora, viene también el tema del financiamiento, ¿verdad? Y para el financiamiento se crea este fideicomiso, 151 millones de dólares. Y decía alguien por ahí, miren, este año hemos recibido en lo que va del año cerca de 6,000 millones de dólares solo en remesas. Eso quiere decir que los 151 millones de dólares, dicen esta persona, no alcanza para poder darle vida. Ahora, este argumento se basa en el desconocimiento del funcionamiento de un fideicomiso. Un fideicomiso no es un dinero que tú tienes ahí guardado debajo del colchón, sino que es un dinero que sirve para ser invertido. Y ese dinero que sirve para ser invertido tiene el propósito de hacerse más, de crecer. Entonces, imagínate, por ejemplo, una persona que quiere convertir sus satoshis, sus bitcoins en dólares y utiliza este fideicomiso. Bien, pero eso no quiere decir que sea un gasto, sino que ese bitcoin siempre lo va a tener el Estado y lo va a poder utilizar para invertir. Entonces, ya sea que el fideicomiso tenga bitcoins o tenga dólares, tendrá un flujo de efectivo para poder generar inversión y para poder asegurar su crecimiento en el tiempo. ¿Será suficiente o no? Eso solo el tiempo nos lo dirá. Si no es suficiente, pues el Estado tendrá que buscar los mecanismos para darle un mayor soporte. Entiendo. Quiero hacer énfasis en algo que usted mencionaba, que no deja de ser una moneda que sigue teniendo peligros, ¿no? Y que obviamente pues la novedad implica nuevos retos, y las personas inescrupulosas que se dedican a estas estafas pues también se ponen como alerta ante esto. Quiero mezclar dos temas, si me lo permite, y es el hecho de que en días recientes, tal vez un poco más de un mes, hemos visto cómo se han
disparado exponencialmente las estafas a través de correo electrónico, a través de medios digitales en general en El Salvador. Esto, digamos, en este contexto donde las estafas digitales se han disparado, que tal vez podemos especular que tienen alguna relación, ¿no?, con el anuncio de la llegada del Bitcoin, digamos, qué luces o qué, mejor dicho, qué signos de peligro debemos estar pendientes los usuarios, ¿no? Muy bien. Cuando, el día 7 del próximo mes entra en vigencia el Bitcoin y van a seguir existiendo estas estafas, ¿no? Van a seguir existiendo estos, porque esta es una mafia pareciera, ¿no? El nivel o la escala que ha tomado esto da a entender que hay un grupo de gente trabajando en esto bastante grande. Se trata de una mafia. Sí, es algo bien importante y es algo que también habrá que ver cómo se atiende, ¿verdad? Porque los mecanismos utilizados hasta ahora por el sistema financiero parecen ser insuficientes por el nivel que esto ha tomado. Fíjate que en esto los expertos en materia de seguridad informática tienen una regla. Dicen que el eslabón más débil en el sistema informático de seguridad es el usuario. La persona. Tú puedes tener un antivirus, un cortafuegos, el sistema más sofisticado, pero al final, si a través de ingeniería social te convencen de entregar tu usuario y tu contraseña, de nada van a servir todos los demás sistemas de seguridad. Por eso es bien importante que las personas nos enteremos, leamos, busquemos información que nos ayude a cuidar nuestra identidad digital. Eso es clave. Y fíjate que esto es bien interesante porque el Bitcoin, como cualquier otra criptomoneda, no es algo nuevo, no es algo que hoy salió, que se lo ha inventado, que ya tiene sus años 2009. en esto. Y por eso, desde el 2015, el Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son los que a nivel mundial lideran el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde el 2015 emitieron unas directrices para el tratamiento de riesgos vinculados con criptomonedas. Y estas directrices son bien interesantes porque tienen tres elementos. Primero, actos legítimos, porque precisamente el Gafi reconoce que el Bitcoin, como cualquier criptomoneda, también sirve para actos normales, para comercio normal. Sí, aquello de que no, el Bitcoin solo para los que lavan dinero, para el narcotraficante, no es cierto. No es como que ahorita no hay lavado de dinero tampoco. En dólares, sino, de hecho, en 2015, justo también en esta misma época, la CIA sacó un informe bien interesante que decía que por cada dólar utilizado de manera ilegal en Bitcoin, $800 tradicionales son utilizados en crimen organizado. Entonces tú tienes $800 frente a $1 en Bitcoin. El tema de riesgo es interesante. Entonces el Gafi reconoce que el Bitcoin se puede utilizar de manera legítima, pero también reconoce que hay riesgos. Y hay probablemente dos casos históricos que han servido para que nosotros vayamos desarrollando estas técnicas de aprendizaje. Primero, un caso que se denominó el Skill Road, la ruta de la seda, porque se identificaron formas de sacar bienes o servicios de una zona a través de la promesa de bitcoins y llevárselos a otro lugar. Ahí se saca el riesgo de la transfronterización, el riesgo de la inmaterialidad, que son riesgos reales. Y el otro riesgo importante, y es el que probablemente tenemos que ponerle más ojo, es el caso de Lady Bitcoin. ¿Cuál fue este caso de Lady Bitcoin? Una señora que de repente salió de la noche a la mañana diciendo: miren, usted tiene miedo, no se preocupe, yo le voy a comprar el Bitcoin a su nombre, deme a mí el dinero, yo le voy a tener cuentas y de esa manera usted no va a tener riesgos porque yo soy la experta. La gente empieza a darle dinero, empieza a creer que efectivamente tiene sus cuentas seguras y un día la señora desaparece y se va con todo ese volumen de dinero. Entonces, ¿cuáles son las claves, las enseñanzas en esto? Conocer a la persona con la que yo estoy haciendo un negocio. Si hay una billetera que yo no sé dónde está, en qué país está afincada, en qué país tiene su sede de operaciones, si hay una persona que yo no la conozco y me está diciendo que me puede pagar o que me puede recibir, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente no lo sea. Exacto. Quiero extrapolar algo de lo que usted acaba de decir. Dado que la billetera Chivo, primero sabemos que la va a emitir el gobierno y de que es la que introduce, según nos han dicho otros expertos aquí, la novedad del cambio inmediato a dólares, ¿verdad? Que le da esa opción al usuario. Y lo que usted nos dice que tenemos que tenerle confianza. Sería ideal, digamos, que la única billetera que usemos en El Salvador sea la Chivo. Es una opción bien interesante por varias razones. Primero, el Estado está detrás. Entonces, si hay algún error, a quien yo le podré pedir cuentas es a las administraciones que
que están detrás de ella, y precisamente la ley de procedimientos administrativos y la ley de la jurisdicción contencioso administrativo me abre posibilidades para que yo pueda pedir inclusive daños y perjuicios de alguien que haya hecho un mal manejo, ¿verdad? Esa es una primera razón para tener una confianza en esta app. La otra razón es que me pide datos. No es cualquiera el que me pide, el que va a abrir una cuenta, sino que me pide mi DUI, me pide mi foto, me pide una cantidad. Entonces, pasa que muchos dicen, el Bitcoin es anónimo, y no es cierto. El Bitcoin es seudónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea que yo use el app de Chivo o use cualquier otra billetera, yo genero un usuario. Pasa que no siempre yo le voy a poner Julio Segueda como nombre de usuario, sino que voy a utilizar nombres de fantasía. Entonces, habrá apps, porque hay otras billeteras que le piden a la persona sus datos de identidad para abrir la cuenta. Esa es una buena billetera, esa es una buena opción que yo puedo encontrar. Una que me pide a mí los datos, porque si me los pide a mí, se los pide a los demás. De esa manera yo puedo tener certeza de que por lo menos hay alguien que sabe quién es con el que yo estoy haciendo transacciones. Ahora, si hay una billetera que a mí me permite validar mi cuenta con Facebook, por ejemplo, o con otra cuenta que no pueda yo identificar quién es, ahí vamos mal. Esa es una señal de alerta. Entonces, Chivo tendrá, por lo menos lo que hemos conocido hasta el momento, esta opción de identificación real de las personas, y eso nos da un buen nivel de seguridad, al igual que otras que también lo hacen. Existe en este digamos, en este sistema también un papel para los bancos, es decir, porque, y se lo pregunto así porque los criptoevangelistas, como le llaman, ¿no?, las personas que internacionalmente promueven el uso del Bitcoin, pues resaltan que una de sus principales virtudes es abrir el sistema o los servicios financieros para quienes normalmente han estado excluidos por el papel que juegan los bancos y otras entidades financieras. Existe en esto en realidad ¿cómo llamarlo?, un papel que deben jugar los bancos. Es decir, si yo tengo una cuenta en el Banco Agrícola, por decir algo, puedo ir y decir, le traigo aquí tantos satoshis, ¿verdad?, me los quiero depositar. Me los tiene que recetar el banco por ley, ¿no? O tengo una deuda, por ejemplo, un crédito. Mira, aquí vengo a pagar mi crédito con satoshis, porque el artículo 7 dice que todo agente económico deberá recibirme el Bitcoin si el cliente así se lo ofrece. Entonces sí, definitivamente que los bancos, todas las entidades financieras van a tener que estar preparadas para esto. Justamente el fin de semana estuve compartiendo yo con algunos directivos de cajas de crédito el tema y veían ellos primero esta necesidad, pero también se abre una oportunidad de negocio, que ese lo podemos encontrar en la ley, pero más claramente desarrollado en la norma técnica que aún está en consulta pública del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque aquí vamos a revivir una función que en nuestro mercado se había quedado un poco desdibujada, que es la función de las casas de cambio. ¿Sí? Algunos recordarán cuando teníamos colones y alguien quería dólares, iba a una casa de cambio o iba a un banco y compraba. O iba a las afueras del INDE, donde antes había coño. Exactamente. Había también un mercado negro. Y ahí era donde las personas entraban en un gran riesgo, porque yo no sabía si el dólar que me daban era real o si el cambio que me daban era muy abusivo también. Sí, no, de hecho, ese es precisamente otro de los riesgos, ¿no? Que el tipo de cambio siempre va a favorecer a la persona que está realizando el cambio. O que genera una inflación en el mercado. Hay muchos riesgos en esto. Entonces, al tener la posibilidad en la norma técnica que ha metido el BCR para que las entidades puedan convertirse en casa de cambio, se genera también un ámbito de responsabilidad. Por ejemplo, esta caja de crédito de la que te comento, ellos ya están pensando en pedirle permiso a la superintendencia para volverse una caja de cambio. Y eso les permitirá a ellos tener productos directamente en bitcoins, en satoshis, productos en dólares, y poder hacer la transferencia entre unas cosas y las otras. O sea, es decir, el juego financiero no implica que se salga las entidades que ya conocemos, sino que abre nuevas posibilidades. Licenciado, quiero pedirle algo muy puntualmente. Creo que tal vez yo como periodista no he descuidado esa parte. ¿Podemos, o me ayuda por favor a explicar exactamente qué es un satoshi? Y qué debemos entender, cuál es su relación con el Bitcoin. Sí, excelente. Bueno, pasa que para que una moneda sea moneda, cualquiera, el dólar, el euro, una característica que debe tener es que debe ser unidad de cuenta. Entonces yo no puedo decir, véndame una mano de satoshi, ¿verdad?, de Bitcoin, porque una mano chiquita, una mano grande, no. ¿Cuántas le caben en la mano? ¿Cuántas le caben en la mano? Sino que tienen que ser unidades
una magnitud cuantificable y tiene que ser estandarizada, o sea, todas tienen que ser iguales. Entonces los satoshis están compuestas, perdón, los bitcoins están compuestos de satoshis. ¿Cuántos satoshis tiene un bitcoin? Tienen 100 millones. 100 millones de satoshis hacen un bitcoin. ¿Por qué es eso? Algunos especulan que el valor teórico que va a alcanzar el bitcoin en su cúspide son 2 millones de dólares. Eso quiere decir que cuando se llegue a ese valor teórico, un satoshi tendrá el valor de 2 centavos. Y eso va a permitir que las personas hagan transacciones, digamos, pequeñas, ¿verdad? De todos los días. De todos los días. En la tienda, comprar una tienda, una minuta, comprar el azúcar, francés, lo que sea, a través de los satoshis. Ahora igual se puede, porque todavía es menor. Entonces ahora ya estamos hablando de que el bitcoin vale $50,000, un satoshi vale 0.0005 centavos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, el satoshi es la fracción del bitcoin. 100 millones. 100 millones. La 100 millonésima. La 100 millonésima parte de un bitcoin, un satoshi. Entendido. Quiero, si me permite también resaltar algo, ¿no? En este contexto que estaba hablando también de las estafas que se han estado dando, ¿no? Alrededor de todo esto, que sigue siendo una preocupación latente. Quiero decirlo así, hemos recibido muchas denuncias de que pues los bancos no están resolviendo las situaciones cuando se le llega a decir, mire, alguien me robó mis datos, me ha sacado dinero que yo no lo he autorizado, pues, de cierta forma. Y pues lo más común es que se denuncie que el banco simplemente se lava las manos, ¿no? ¿Qué recursos tiene el usuario, la persona, el afectado, digamos, en este caso? Bueno, quizás habría 3 caminos grandes que la persona puede recorrer. Uno, que es el que los bancos ahora mismo han estado recomendando y que es el camino fácil para el banco, que es que la persona vaya y presente su denuncia en la fiscalía. Ahora, el problema es que una persona denuncie en la fiscalía, ¿denuncia a quién? No lo sabe. ¿Quién tiene los elementos de prueba del problema que ha habido? El banco, la persona no los tiene, ¿verdad? Entonces, hay reales dificultades para que las personas realmente puedan experimentar una satisfacción al problema si se escoge la vía penal por la vía de la fiscalía. Ahora, imaginémonos además que, como seguramente debe ser, muchas de estas personas que han realizado estas acciones están fuera del país. Sí. Las entidades de El Salvador no tienen competencia en el país en donde estén. Entonces ahí se abren una serie de dificultades bastante complicadas para el usuario, para el consumidor. Entonces quedan otros 2 caminos. Un camino será a través de las entidades administrativas como la Defensoría del Consumidor, que según entiendo también ha estado remitiendo también a las personas a la fiscalía. Habrá que ver ahí el tema de competencias. Y el otro camino es un camino judicial civil, ¿verdad? Ahora, esos 2 caminos están muy unidos. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que recordar que el banco tiene una responsabilidad. Y la razón por la que nosotros llevamos nuestro dinero al banco no es simplemente porque nos caiga bien una marca o porque estemos, como dicen ellos, fidelizados. No es esa. Es porque queremos que nos cuiden el dinero y que frente a ese tipo de situaciones tengamos a alguien que nos responda. Entonces, vale preguntarse cuáles han sido las medidas que las entidades financieras han tomado para reducir la incidencia de estos riesgos. O inclusive, si nosotros combinamos acá una materia como es la prevención del lavado de dinero, una de las herramientas es conoce tu cliente. Entonces, imagínate, si yo soy banco y tú tienes tu dinero en mis cuentas y yo conozco a Luis y yo sé que él gana una cantidad de dinero y sé que él hace unas transacciones medianamente normales durante el mes. Sé que usa su cuenta para pagar la gasolina, para ir al súper, para hacer una transferencia a algún familiar. Yo eso lo sé. Y si de repente una señora de 70 años saca todo su dinero de ahorro para una cuenta en el extranjero, a mí como banco eso no me va a generar una alerta. Y eso es precisamente, para eso es el sistema de prevención de lavado de dinero. Y eso se puede generar incluso automáticamente, lo puede hacer el software. Exactamente, para eso es que los bancos tienen este entrenamiento y estos equipos. Entonces, yo me lo pregunto, no tengo la respuesta a eso, pero me lo pregunto, ¿no será que el banco ha incurrido en una responsabilidad de daños y perjuicios por no haber implementado unos mecanismos de seguridad que le aseguren a sus clientes que tienen su dinero seguro? Me lo pregunto. Y me pregunto también si la Defensoría del Consumidor
y un tribunal podrían precisamente no ordenar que el banco le devuelva el dinero, porque el banco no lo tiene, pero sí que responden daños y perjuicios, porque ha habido un daño a estas personas provocado por una negligencia, puede ser por algo que ellos no previeron, no lo sé. Imagino yo desde, como lo digo, mi limitado conocimiento, yo solo sé que no sé nada, que tal vez sería ideal que las personas que han sido afectadas se unan en una demanda colectiva. Exactamente. Para que las entidades financieras que hasta ahora no respondan. ¿No es así? Así es, y es que, miren, el consumidor es un gigante dormido. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces? Nos quedamos a nivel de queja, no decimos nada, tal vez presentamos algo pero no le damos seguimiento, los procesos a veces son engorrosos, pero en la medida en la que las personas nos unamos, así como a veces hacemos grupos en WhatsApp para mandarnos cualquier cantidad de información, o hacemos grupos en el Facebook con el mismo motivo, un grupo de afectados que empiece a moverse y que empiece a dinamizar este problema, podría ser interesante. Exacto. Licenciado, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, tengo que dejar hasta aquí la conversación, pero estoy seguro de que ha sido muy edificante, para no solo, bueno, lo ha sido para mí, estoy seguro para la gente que nos ha visto y para la gente que nos va a ver más adelante, ya que el programa queda en Facebook y en otras redes para que ustedes lo puedan consultar. Así que de momento nada más agradecerle y dejarle ya la invitación abierta para una ocasión más adelante. A partir del 7 vamos a tener que hablar más seguido de esto también. Claro, muchas gracias Luis, muchas gracias a Acronym por el espacio y muchas gracias a la gente que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias a usted de nuevo. También gracias a usted, amigo y amiga internauta. Quiero reiterar, como ya lo he dicho en otros programas, que es importante mantenerse informado, tomar decisiones y generar su propia opinión a partir de la información confirmada que puede obtener en fuentes como Cronio, por supuesto, y otros medios que estamos haciendo el esfuerzo porque usted tenga precisamente a su disposición esa información. Como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.